8:52 en la República Argentina y tengo el placer, un gran regalo que nos estamos haciendo aquí en el programa, que es poder charlar con Patricia Bullrich. Teníamos muchísimas ganas, en lo personal yo tenía muchas ganas de charlar con vos. Nosotros lo que hacemos es tratar de descubrir un poco al personaje político, pero a la persona, conocerlos un poco más y por supuesto, bueno, la actualidad nos permite charlar de todo. Muy buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Tengo el libro en la mano, lo estaba diciendo, y me parece crucial arrancar con el libro, por varias cuestiones. Primero porque es un poco el leitmotiv de algunos oficialistas hoy, por parte del gobierno nacional, de desprestigiar a la oposición, diciendo, bueno, son todos muy superficiales, no hay nadie que venga y que quiera decir cómo se tienen que hacer las cosas, todo el tiempo. Y en gran parte pasa eso, es cierto, ¿no? Como que hay media funciones o fórmulas mágicas de algunos opositores y poco, digamos, establecido. Es decir, la verdad que me gustaría hacer esto y explicarlo un poco. Y en este caso es lo que valoro del libro, que directamente vas y te dedicas a explicar lo que podrías llegar a ser, lo que querés y lo que pensás. Me parece que eso ya te diferencia un poco con otros opositores. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que hay dos maneras de expresar lo que uno piensa y lo que uno quiere hacer, ¿no? Por un lado, en este caso es un ejercicio de trabajo fuerte, que es escribir un libro donde uno busca desarrollar el conjunto de las propuestas, de las ideas y del marco conceptual y valórico sobre el que quiere construir las cosas hacia el futuro en el país. El otro es, uno también habla a partir de sus propias, digamos, de su propia producción. Cuando vos podés mirar y analizar los proyectos presentados en el Congreso, más las leyes votadas, cuál ha sido la posición respecto a cada uno de esos temas, también uno puede seguir una línea directriz de claro, cuál ha sido la posición y las razones por las que uno tiene cada posición en los temas más importantes del país. Así que creo que son como los dos caminos. Lo que pasa es que es verdad, vos pensás que hoy estamos en 140 caracteres en Twitter, sí, nos editamos en la televisión en un minuto, entonces la capacidad, hemos perdido por la velocidad de la información la capacidad de profundizar. Y esa es una realidad de este momento de comunicación, ¿no? Por eso es importante tener un espacio como este que ustedes tienen, en el que tratan de pensar más o de reflexionar sobre las personas y poder expresarse, porque no hay muchos lugares donde uno pueda expresar más allá de una pequeña frase. Es cierto eso, ¿no? Permanentemente como que hasta hay cronómetro. Bueno, hoy lo podemos ver permanentemente en los debates, cronómetro permanente, realmente no hay chances. A mí los debates no me gustan demasiado porque en un minuto podés realmente desarrollar lo que vos querés y salir a competir contra otro. Es medio complicado. La verdad que si tenés que hablar en serio es complicado. Lo que pasa es que los debates en la Argentina siempre son forzados. Sí, claro. Entonces no están hechos con un formato que realmente vaya a que la gente pueda comparar las propuestas de cada candidato. En los lugares donde los debates se han formalizado, y nadie puede decir que no a un debate, hay un formato de debate donde realmente tenés que ir a discutir el tema, y si te vas del tema, la gente ya dice, este se fue del tema, y eso ya es malo. Claro. En consecuencia, me parece que el formato del debate, la obligación que sienten los candidatos, el hecho de que vayan algunos y no otros, porque hay más candidatos a diputados de los que pueden haber ido el otro día a TN. Sí. También eso genera broncas, entonces me parece que tenemos que formalizarlo. Si no hay cultura política de hacer los debates, hagámoslo por una ley. Yo acompañé a un diputado Milman en una sí. ley de debates que sería interesante tenerla. Recién estabas planteando esto de, bueno,
sí, a través de lo que voto, de lo que digo, de los proyectos que presentamos. La verdad que la experiencia, la poca experiencia que uno ha tenido, ¿no?, me ha llevado a saber que la gente por lo general no sigue tanto eso. Realmente, en la diaria se pierde un poco ese concepto y termina siendo después un tanto superficial. Por eso bancaba mucho esto, lo del libro. Sí. Porque se toma el trabajo también después de leerlo, incluso hasta decirte, mira, no pienso igual, pero me gustó poder conocerlo. Y eso me parece importante y no lo vi en otro candidato. Sí, claro. El libro, lo que pasa es que el libro es un trabajo, es un esfuerzo, sí, muy importante. Es un libro, digamos, extenso, no es un libro cortito, no es un libro de campaña, es un libro que intenta ir a la profundidad de las ideas en cada uno de los temas, y por eso para mí es fundamental. 400 hojas, más o menos. Sí, para mí es fundamental poder expresar en un libro todas las concepciones, las propuestas, las ideas que desarrollaría tanto yo, creo, como mi partido, aunque es un libro que lo hice yo, en el marco de la situación del país. Así que por eso desarrollo los temas de seguridad, de educación, de política penitenciaria, de política internacional, de economía, de desarrollo, de derechos humanos, de medio ambiente, de libertad de expresión. Bueno, son todos temas que creo que son importantísimos para una definición. Ahí está, ahí viene. Muchas gracias, un cafecito para mí. Sí. Gracias. La idea es que estés tranquila, cómoda, sí, y claro, que podamos charlar. A ver, ¿cómo es un día de Patricia Bullrich? La gente del otro lado, me imagino, la señora pensando que todo el tiempo, o te estás peleando todo el tiempo, ¿no? Digo, de la función política uno a veces piensa eso, es como muy primitivo, los ve en la tele y que discuten, entonces uno dice, bueno, todo el tiempo están peleando, y un político hace eso permanentemente y proponer cosas. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo lo podés describir? Bueno, en primer lugar decirte que en estos años sí, vivimos como en una trinchera, sí, porque la realidad de la política en estos años ha sido una política de blanco-negro, de amigo-enemigo, de buenos o malos, de oligarcas y sí, populares. Todo ha sido una división. Cuando yo creo que la Argentina tiene un punto medio de encuentro, y esto te lleva a una crispación, a una tensión, a un estar atento permanentemente, que quizás la política en un tiempo de más diálogo, de más acuerdo, no es así. Entonces, es verdad, no es que nos estemos peleando todo el tiempo, pero hoy vivimos, en el caso nuestro, en un Congreso dividido de una manera tajante. A nosotros no nos gustaría que sea así, pero no hay espacio para el diálogo. Pero ni siquiera, por ejemplo, un saludo. Bueno, algunas veces hay diputados del oficialismo que no te saludan, directamente no te saludan. Yo, cada vez que me los encuentro, le digo buenos días, buenas tardes, algunos tengo una relación más cercana, otros más lejana, pero siempre trato de mantener una forma, ¿no? Y algunos no lo hacen. Entonces vivimos en un clima extraño. Ahora, ¿cómo es un día mío? Bueno, en primer lugar, en el Congreso vos tenés trabajo en general desde temprano en las comisiones. Las comisiones que yo integro son la Comisión de Seguridad, la de Legislación Penal, la de Comunicación Informática. Es decir, que tengo un trabajo, la de Industria, tengo un trabajo especial en las comisiones. Bueno, después en el análisis de los proyectos que manda el Ejecutivo, de los proyectos que vos querés presentar, de los proyectos que están discutiendo otros diputados que te los mandan para que vos los acompañes. El seguimiento permanente de la gestión de gobierno es otro de los temas que un diputado tiene que realizar, porque nosotros somos un control del Ejecutivo. Luego los días de sesión, y después, bueno, hay muchos temas que atender, muchísima gente que llama, gente que propone cosas, que propone proyectos o que tiene necesidades. Entonces, bueno, hay también un cúmulo de atención ciudadana, y ahora con las redes, claro, muchísimo más, ¿no? Porque muchísima gente se acerca por las redes, quiere conocerte, quiere verte. ¿Y te pasa eso de cruzarte a alguien y que te pide algo puntual para él en la forma personal? Me imagino que sí. Permanentemente.
permanentemente, sí, inclusive te diría que no es muy científico, Sí. pero uno puede analizar de acuerdo al nivel de contactos que establece la gente, por ejemplo, por temas de empleo, la situación, porque hay momentos donde, ¿no?, todo está, te llama poca gente y de golpe empieza a aparecer muchísima gente. Bueno, tanto es así que uno tiene que para responder y para poder, no hay muchas maneras de resolver, pero desde el Congreso de la Nación. Claro. Pero para responder, sí nosotros tenemos un equipo especializado en ese tema, ¿no? ¿Ha pasado alguna vez que te hayan acercado alguna propuesta que dijera, qué interesante esto, quizás las tenemos que desarrollar más y con más gente, y que algo que de un ciudadano se le ocurrió una idea, poder llevarla y que se... Muchísimas veces. Por ejemplo, ya hace 2 años que una persona llamada Alfredo me escribió un mail diciéndome, fíjese diputada, que están todos hablando del impuesto a las ganancias, que hay que subir el mínimo. Ahora nadie habla de que hay que subir el mínimo en los bienes personales, que hoy una persona que tiene un departamento de 300.000 pesos paga bienes personales, cuando hoy 300.000 pesos es poco en relación a lo que ha sido la inflación. Y la verdad es que lo puse en contacto con una asesora mía que es tributarista, escribieron juntos un proyecto y todavía no ha salido porque el gobierno no quiere subir ese mínimo, pero estamos batallando atrás de eso de manera permanente. La semana pasada estuvimos reunidos con los gendarmes que han tenido problemas en la fuerza. Nosotros ya habíamos presentado proyectos de sindicato de policía y de sindicatos del servicio penitenciario, y estamos haciendo lo mismo con la gendarmería, con gendarmes que trabajan con nosotros. Estamos trabajando, por ejemplo, con las estrellas amarillas, que son las personas que han tenido muertes en accidentes viales y que han puesto esas estrellas amarillas, ¿viste?, que ves por todos lados, sí. que son muertos, es Sí, terrible. sí, es tremendo. Bueno, estamos trabajando el aumento de las penas para las, digamos, para aquellas personas que han tenido esa conducta, ¿no? Es decir, cuando el accidente no es un accidente, sino que es usar el auto como un arma, ¿no? Así que la verdad que hay mucha construcción. El problema que tenemos es que después hay como un freno, ¿no? Claro. Vos construís, pero el Ejecutivo o el Gobierno solo trata los proyectos de su autoría. Y además, en el caso de los opositores que hemos sido como más visibles, que somos como las cabezas, a nosotros no nos votan ningún proyecto. Claro. Así que hay hasta veces Sí. que para que salga un proyecto yo se lo voy a firmar a otros. ¿En serio? Claro, porque a mí me tienen... Como que ya dicen, Patricia, no, ¿no? Claro, hay 2 proyectos que son similares, por Sí. ejemplo, de proyectos que le sirven por ahí a una comunidad, que le declares de interés un congreso, que es importante, como es de Bullrich, y Bullrich ha sido o es una opositora firme, sí, y en el Congreso permanentemente tengo una actuación fuerte, respetuosa, pero fuerte, entonces no me sacan mis proyectos. Pero vos, me sorprende lo que me decís, sí, pero a la vez está bueno, digo, encontrar las mañas también como para poder llegar a esos objetivos. Claro, porque si no hay gente, hay veces que perjudicas gente. Claro, sí. Que te viene a ver y que por cuando los querés ayudar, ¿no? Cuando los querés ayudar, claro. A ver, voy a describir un poco la situación. Yo creo que este último tiempo se ha empezado a comentar ciertas cosas que son muy injustas y que siempre te empezaron a tocar a vos, ¿no? Se dice mucho como que te pasás de bando a bando o que haces uniones con distintos frentes políticos y siempre, o siempre no, pero la mayoría de las veces como que te apuntan a vos. Y me parece que es una cuestión ya básica y clara de la política, y podría decir varios nombres que han pasado lo mismo, pero no sé por qué siempre como se la agarran con vos. ¿Qué pensás a raíz de eso? Bueno, quizás de las cosas duras de la política, ¿no? La corrupción, todas aquellas cosas que invalidan totalmente a un político,
mi conducta ha sido intachable. He pasado por la gestión y no he tenido una sola causa. Entonces quizás esa es la razón. Por otro lado, bueno, también por ahí tiene que ver con que Unión por Todos, el partido que yo pertenezco desde el año 1997, son muchos años ya, ha sido un partido que ha tenido menos visibilidad que por ahí otros candidatos más mediáticos. Entonces, en vez de decir, viste, hay una alianza entre fulano y fulano, dicen, Bullrich se fue con. Claro. Y no es verdad, porque yo he mantenido siempre en nuestro partido una idea muy clara, la lucha muy fuerte contra una manera de hacer política, una manera de lo que yo llamo en el libro el poder hegemónico o el poder corporativo, el poder por el poder mismo. Siempre he buscado una tercera vía. No creo que los partidos, el bipartidismo o el viejo bipartidismo argentino de peronismo o radicalismo puedan solucionar los problemas del país. Creo firmemente en la necesidad de que la Argentina se oxigene con una nueva vía. Y vos fíjate que esas vías han tenido impulso y se han caído todas, ¿no? Si uno piensa en los últimos 30 años de democracia, piensa en Bordón, que se levantó y cayó, piensa en el Chacho Álvarez, que se levantó y cayó, piensa en López Murphy, que le pasó lo mismo, piensa en Carrió, que le pasó lo mismo. Entonces, han sido como impulsos, auges y fracasos. Y yo voy a seguir, y mi partido vamos a seguir insistiendo en la construcción de una alternativa que no reproduzca una cultura política donde el uso de lo público, el uso de los fondos públicos, la corrupción, el poder por el poder mismo, sea la práctica. Y lo vamos a insistir. Y bueno, me llevaré esa cruz por esta decisión. Te llevo un rato a la historia. Igual quiero después hacer más hincapié en la actualidad, porque hablaste mucho de los fondos públicos y hay algo, digamos, en el medio hoy muy latente que es necesario preguntarte. Pero te llevo un rato a la historia. Por acá, por esta mesa, pasó hace poco Graciela Fernández Mejide, justo lo nombrabas recién, Ricardo López Murphy. Graciela me parece mucho más vinculada hoy, después Ricardo y vos han logrado un gran trabajo, creo que los dos, incluso has hecho elecciones muy buenas, con mucho esfuerzo, pero pertenecieron a la época de la alianza, ¿no? Y hubo una frase de Mejide que a mí me llamó mucho la atención, que Ricardo la compartió y subió la apuesta, que es la de decir que si en el gobierno de la alianza se hubiese mantenido una soja a $500, no solamente hubiese sido reelecto, sino hubiese sido uno de los mejores gobiernos de toda la democracia argentina. ¿Coincidís con eso? ¿No? ¿Cuál es tu parecer de eso? Bueno, digamos, la historia contrafáctica es algo que los cientistas políticos no solemos hacer, porque es explicar algo que no pasó. Sí, claro. Yo lo que creo es que un gobierno, y esa es, digamos, mi dolor con la alianza, es que un gobierno tiene que ser capaz de sacar la situación en el momento histórico y en las circunstancias en las que hereda esa situación. Imagínate, no sé, a Churchill diciendo me hubiera gustado gobernar Inglaterra sin la guerra. Claro, sí, sí. O a Adenauer diciendo no quiero reconstruir una Alemania destruida. Yo creo que en ese momento lo que uno tiene que hacer es decir, tengo esta situación, tengo esta realidad, tengo este diagnóstico, tengo estos recursos y con esto tengo que sacar el país adelante. Y creo que ese error de diagnóstico, de no entender lo que significaba algo que la Argentina no iba a sostener, que se intentó sostener como la convertibilidad, cuando ya Brasil había salido de su pseudo convertibilidad, fue un error muy serio, ¿no? Y creo que, digamos, la otra es una respuesta que no es que no la comparto, pero me parece una respuesta facilista. Claro, bajo buenas circunstancias quizás cualquiera puede ser el mejor presidente de la historia. Exactamente. Comparto eso. Si tengo que tratar de entender un poco lo que me estás diciendo,
¿Crees que hubo más un tema de liderazgo a la hora de tomar porque decisiones? además, claro, porque además, fíjate, si no, a lo que nos llevaría la situación, ¿no? Uno diría, si el próximo gobierno, que esperemos que sea de un signo político distinto al actual, ¿no? Que haya verdadera alternancia, ni siquiera que sea un sector del mismo partido, sino que haya verdadera alternancia. Dice, las condiciones en las que me dejan el país me impiden gobernar, Sí. entonces el partido de gobierno eterno te va a decir, déjenme a mí. Claro. Esto del, sí, de la herencia de todos los Claro, gobiernos. déjenme a mí. Sí, No, claro. uno tiene que decir, como esté la situación, gobernamos. Me parece clave. Me encanta que me puedas decir eso porque es algo que comparto yo también. Si no, no tiene sentido, digamos, tampoco el trabajo político. Claro. Bueno, volvemos ahora a la Perdóname, te actualidad. corté tu No, me parece fantástico. pregunta. Volvemos a la actualidad. A ver, entre tanto tiro y afloje de la Corpo, como le llaman algunos, del Grupo Clarín, por el otro lado el gobierno nacional, y bueno, esta causa permanente de los idas y vueltas de si se usó, si se robó o no se robó, el blanqueo de capitales y sobre todo de dinero del Estado. ¿Qué pensás vos? Digo, ¿es solamente una presión de intereses de unos y otros? ¿O realmente puede llegar a haber estado esto? Bueno, en primer lugar, hay muchas denuncias hechas y muchas en curso y en investigación. Si nosotros tomamos, para tomar un paradigma, ¿no? El yacyretá del kirchnerismo, Chicone, Sí. es una clara acción que te lleva a una necesaria investigación penal. Está en curso, nosotros le hicimos, le pedimos juicio político a Vudú. Lo mismo el hecho de esta cartelización enorme que existe de la obra pública en muchísimas provincias. Hay muchos casos para investigar. Y yo creo que, bueno, la justicia está comenzando a investigarlos. Por otro lado, bueno, evidentemente ha sido tan fuerte el intento del gobierno de clausurar determinados medios de comunicación que ha habido una reacción de esos medios y quizás si antes esa noticia lo hubieran puesto en la página número 10, hoy la ponen en la tapa. Claro. Eso es una realidad que existe. Pero también existe la realidad de la construcción de un aparato comunicacional de la voz oficial entre públicos y privados enorme como, por lo menos, yo nunca viví que se repita de una manera tan sistemática el discurso oficial. Yo soy licenciada en comunicación y mi tesis, mi tesis fue sobre la forma en que se introduce el tema de seguridad, ¿no? De golpe con ciertos hitos, ¿no? Y entonces todos van como repitiendo lo mismo. Bueno, acá el discurso oficial, para mí, se establece todos los días en algún lugar, porque vos ves que hay programas oficiales, escuchás la radio, escuchás la televisión, y es el mismo formato, con las mismas palabras, las mismas preguntas y los mismos temas. Es como si editaran una tapa y eso, ¿no? Lo llevan a toda la red. Se distribuye en red. Entonces, esa manera de comunicación genera la idea de que aquel que está por afuera de esa cadena, ¿no? En realidad es como una cadena oficial prolongada. El que está fuera de esa cadena es opositor. Cuando en realidad el formato de los medios siempre en la Argentina fueron medios independientes. Hay países, como Estados Unidos, que a la hora de las elecciones se definen. Nosotros estamos con los republicanos o estamos con los demócratas, lo mismo pasa en España. Pero en la Argentina nunca habíamos tenido ese modelo comunicacional. ¿Y crees que le sirve eso? Porque de golpe me imagino, es cierto lo que planteás, hay medios militantes, yo los llamo medios militantes, son colegas que son realmente militantes y se ponen la camiseta y salen a pelear y a hacer esa bajada. En eso, digamos, compartimos perfectamente, hay una distribución de ese contenido. Lo que siento también es que ahora amigos empresarios han podido acceder a ciertos medios, lo de la compra del multimedio de Daniel Haddad,
claramente en Radio 10 y todo el grupo de radio, C5N, es entrar invasivamente a tratar de llegar a distribuir esos contenidos y sin embargo fallan. En Radio 10, una permanencia de 16 años líder, ya está segundo. Falla permanentemente, 6, 7, 8 con 3 puntos, la verdad es raro. Desde lo comunicacional me genera muchas dudas, pero en la última elección el 54% lo tengo que aceptar y ¿qué es lo que ves? Bueno, en primer lugar lo que yo veo es una concepción de parte del oficialismo, ¿no? Sí. Es decir, el oficialismo de alguna manera considera al sujeto, al ciudadano, un objeto manipulable. Entonces, si vos crees que tenés que tener hegemonía comunicacional, es porque pensás que la gente es manipulada por los medios de comunicación, ¿no? Claro. Y yo no creo eso. Yo creo que los medios de comunicación, por supuesto, recortan noticias, porque vos no podrías hablar todo el día de todas las cosas en todo momento y a toda hora. Ahora, lo que ha pasado, que es muy interesante como fenómeno sociológico, es que la sociedad, digamos, ha sido la que ha generado, no te diría un monopolio, pero un cuasi monopolio. Porque hoy en día, Sí. Radio Mitre, por ejemplo, tiene más del 60% de la audiencia. Sí, claro. Cadena 3, que también fue brutalmente atacada, tiene un 15% de la audiencia. Entonces vos decís, ¿cuántas? Ustedes me imagino que tendrán buena audiencia, Sí, pero sí, nosotros estamos bien. me imagino que, digamos, pero si uno piensa Sí. la cantidad de radios que hay en la Argentina y la forma en que se distribuye la escucha, el que se ordenó diciendo quiero escuchar estos medios y abandono aquellos medios que entran en la cadena oficial, es la gente. La gente lo ordenó. Entonces, y la gente de alguna manera construyó medios que antes, siempre Radio Mitre fue una radio importante, pero no era la primera. No, durante 16 años. La Radio 10 era el boom. Era totalmente el boom y era muy difícil acceder, incluso hasta ha duplicado el rating de Radio Mitre. Lo comento porque es un caso muy emblemático ese. Claro. Y realmente, cuando pasa Cristóbal López, cae, y realmente hubo un pase también de figuras, digamos, que no han podido estar, de Longobardi, por ejemplo, digamos, porque Claro. tenía una posición Bueno, o opositora. Radio del Plata, que siempre fue una radio Claro. re importante. Sí, sí. Sí, yo creo que es eso, quienes se han ubicado en la decisión de qué quieren escuchar, es la sociedad. La sociedad dijo, si Radio 10 deja de ser Radio 10, que era una radio, digamos, que tenía quizás una característica, ¿no? Que era una radio muy dura en el tema de la seguridad, con una característica especial, con periodistas conocidos. Si abandonan eso y se alinean, nosotros nos desalineamos. Y es muy interesante el fenómeno social, porque de alguna manera está ligado también a la gente en la calle. Y creo que también va a estar ligado al voto. ¿Crees que esto que pasó esta semana, la Presidente con la intervención en la Fundación Faba del Oro, la va a ayudar finalmente, por lo menos a la imagen positiva, y después crees que lo va a ayudar un poco a Insaurralde en las elecciones? Mira, siempre la enfermedad de una presidente, de una persona y de una presidente genera una conmoción, como genera una conmoción, y mando mis condolencias a la muerte de Margarita Ferraz de Bardol, una colega periodista que murió en el accidente en el que está herido el gobernador de San Juan. Estas cosas generan conmoción. El tema es que no haya aprovechamiento político de esta conmoción, ¿no? Me parece que la gente puede estar conmovida, pero considero que va a mantener su voto de acuerdo a lo que venía pensando. Lo que pasa es que las PASO de alguna manera también acomodan, ¿no? Entonces puede ser que exista después de las PASO un reacomodamiento. Por ejemplo, me contaban colegas que están encabezando las listas, por ejemplo en Jujuy, Mario Fiat de la Unión Cívica Radical, me contaba que él
tiene un régimen a nivel provincial de ley de lemas y tiene 25 lemas del oficialismo. Entonces, o en Formosa hay 60 lemas del oficialismo, ¿no? Que está peleando Ricardo Burjaile. Entonces, el oficialismo desde las PASO ahora quizás vuelca mucho más aparato, mucho más dinero, tantas listas. Entonces hay como un reacomodamiento. Quizás por polarización, quizás por uso de aparato. Igualmente creo que esta es una elección bastante definitiva y definitoria en la construcción de un equilibrio en el Parlamento. Por la diferencia que va a haber, Porque ya han perdido una, me acuerdo. Sí, porque digamos, esta mayoría automática que tiene el oficialismo creo que no lo va a tener. Creo que le va a costar, creo que va a tener que sentarse a hablar. No sabemos si se va a sentar a hablar porque hasta ahora no sabemos si saben, porque nunca se han sentado a hablar. ¿Cómo es esto de trabajar y en conjunto con el PRO ahora, con Mauricio a la cabeza? Tengo entendido que con quien empezaste a hablar un poco fue con Horacio Rodríguez Larrete, que empezaron a hacer esta unión entre Unión por Todos y el PRO. Bueno, en primer lugar, nosotros venimos trabajando como Unión por Todos con el PRO hace muchos años en el Parlamento, ¿no? Yo entré en el 2007 y desde ese momento con Pinedo y con Bertol y el bloque del PRO hemos trabajado siempre y hemos tenido, la verdad, muchos puntos en común, salvo algunos temas en los que tenemos una mirada distinta. De alguna manera, cuando la coalición cívica se destruyó, terminó totalmente destruida porque, bueno, no hubo intención de mantener una construcción que realmente era una construcción muy positiva, con mucha gente interesante. Esta alianza que nosotros ya habíamos establecido en el Parlamento, la seguimos adelante, ¿no? Y bueno, primero con el bloque de diputados, después con Horacio Rodríguez Larreta, con el que mantuve conversaciones y reuniones muy seguidas sobre cómo establecer digamos, cómo ir construyendo este acercamiento a partir de la discusión de ideas, de ver temas de la gestión que quizás nosotros teníamos ciertas dudas, que pudiéramos verlas, que pudiéramos entenderlas. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque además creemos que estamos construyendo no ser la cola de uno de los partidos tradicionales, no ser la cola del peronismo, sino una tercera alternativa, una tercera vía, que es lo que yo creo que la Argentina necesita, y lo creo hace muchos años, ¿no? De alguna manera, como pasó en Brasil, como pasó en Uruguay, cuando hay buenas gestiones locales, eso genera la posibilidad luego de mostrar eso a nivel nacional, y es un camino interesante. ¿Lo ves como presidenta Mauricio o no? ¿O es muy pronto todavía? Mira, a mí me parece que lo fundamental de la construcción de una fuerza es la construcción de la fuerza en sí misma. Después creo que, bueno, él tendrá sus ganas de ser el candidato, quizás hay otros. Me gustaría que haya más candidatos, que no sea una fuerza de una persona. Nosotros en Unión por Todos también tenemos nuestras aspiraciones y tenemos nuestra gente. Eso ya significa que puede haber un cambio, por supuesto. Entonces, creemos que lo importante es que haya competencia y bueno, y yo no creo en una fuerza alineada atrás de una persona. Creo que eso nos ha hecho mal en la Argentina, ¿no? El personalismo, la hiperconcentración del poder. Fíjate que las fuerzas nuevas, distintas a las tradicionales, siempre se organizaron atrás de alguien. Y cuando esa persona medio como que no pudo mantenerse, la fuerza se destruyó. Entonces, las fuerzas que solo viven de una persona son malas. Polémico lo que está diciendo, alguno lo va a llegar a tomar. Porque yo creo hoy, digo, estás hablando directamente del PRO.
No, pero no. Y casi teoría de kirchnerismo. Te hablo del PRO, te hablo de lo que fue la coalición cívica, te hablo de lo que fue Recrear, te hablo de lo que fue Acción por la República. Quizás un partido que no fue así fue Alzogaray, que tenía una cierta idea. Después, bueno, se lo comió el peronismo. Pero tantos partidos que nacieron atrás solo de una persona y que, bueno... ¿La relación con la gente del PRO en general es buena? Me acuerdo de un episodio que tuviste en el 2009 con Montenegro, que hoy siguen las funciones. Mira, sí, la verdad que es medio chicana también. Bueno, es una muy buena relación. Yo, digamos, en general establezco buenas relaciones. Tengo una personalidad quizás un poco avasallante en el sentido que donde trabajo me muestro y estoy así en un lugar como que quizás algunos pueden sentir, bueno, nos viene a sacar lugar, pero mi objetivo siempre y ya a esta altura es promover otra gente, por eso estamos promoviendo los candidatos a legisladores, nuestra lista con Iván Petrella, con Juan Pablo Arenaza, que es de nuestro partido, que va en segundo lugar. Queremos promover mucha gente nueva y yo quiero ayudarlos a formarse, a trabajar, a poder establecer contacto con la gente. Bueno, un poco una tarea, digamos, quizás más didáctica, ¿no? Sí. Pero se puede, digamos, a ver, lo comento así muy por encima, porque es difícil cuando una cosa es que hablen mal de lo que uno piensa o de las ideas que uno tiene, y otra cosa es apuntarte directo. En su momento hubo un episodio donde fue por un tema de un control de alcoholemia. Es normal. Yo quiero sacar esto de la perfección permanentemente en los políticos, ¿no? Es como que todo tiene que ser perfecto. No, digo, les pasa a cualquiera, no significa que esté bien o esté mal. Pero en ese momento me acuerdo que Montenegro fue lapidario en un montón de cosas y era permanentemente hablar de vos. Entonces, a la hora de cruzártelo, está bien, el saludo no te lleva a nada, pero me generaría a mí como una especie de decir, pero vos la verdad me quisiste destruir hace un tiempo atrás. Bueno, mira, la verdad es que quizás el primer tiempo que me lo cruzaba había una relación más tensa. Claro. Y después un día encaramos y hablamos y dijimos, bueno... Ah, pero se juntaron para hablar de eso. Sí, tema terminado y... Sí. A otra cosa. Tenemos al Papa Francisco, tenemos que aprender a perdonarnos. Es cierto, bueno, sí, el Papa le mandaron una carta a Cristina, quien había estado ahí. Tenemos que perdonarnos. Totalmente sí. De acuerdo. Además sería bueno sí. que en la Argentina nos perdonemos un poco más, ¿no? Y que no haya tanto, sí, totalmente, sí. Claro. ¿Cómo ves la situación hacia el 27? Mirá, creo que nuestra fuerza, Unión por Todos Pro, está muy bien, porque creo que combina dos elementos importantes, ¿no? Por un lado, una acción parlamentaria, tanto de Unión por Todos, el bloque que yo presido, como del PRO, bloque que preside Pinedo, que han sido los bloques más coherentes en el voto. Uno mira por ahí el voto de otras fuerzas políticas y le dieron muchas armas al kirchnerismo que después se arrepintieron, ¿no? Desde la ley de medios hasta la confiscación de YPF, hasta Chicone, que en algunos casos lo votó Solanas, en otros los socialistas, en otros los radicales, en otros el ARI o la coalición cívica ARI. Entonces, es como que en ese sentido nosotros tuvimos una apreciación de lo que significaba esta idea de acumulación del poder del kirchnerismo más clara. Y por otro lado está también la gestión de la ciudad, que me parece que tiene una característica importante. Quizás en los primeros años se vio menos, y esa quizás es la diferencia entre un modelo más planificador y un modelo más populista, ¿no? Las cosas no se hacen de un día para otro, entonces al principio no se veían, pero cuando se ven sólidas, se ven con mucha potencia, ¿no? Con una estructura de base. Con una estructura de base más fuerte. Entonces creo que es esa gestión sumada a la gestión ciudad, a la gestión parlamentaria, da un diferencial. Y después, bueno, por supuesto,
el aporte importante que hacen los candidatos, ¿no? En el caso de Gabriela Michetti, que tiene mucha llegada a la gente, o el Rabino Berman, que tiene una capacidad de comunicación también muy importante, y Petrella, que está en sus primeras armas, pero la verdad que es brillante, está muy bien formado, como Juan Pablo Arenaza, y eso se nota. Sí, he tenido la posibilidad de hablar con Petrella en varias oportunidades, y es cierto. La última, y la verdad agradecerte que estés, ¿ganaron o les ganó a UNEM? Yo tengo mi teoría, yo creo que ganaron ustedes. Mira, a ver, si uno piensa lo que significa el elemento positivo que tuvo UNEM al ir a una interna, quizás, o a una primaria, quizás la falta de picardía fue no haber hecho lo mismo. Claro. Inclusive hasta uno puede competir sin competir. Claro, porque sumás más votos. Porque sumás más votos, claro. Creo que en esa instancia ellos con las distintas listas sumaron más votos. Ahora viene la carrera real, que es la elección, y creo que va a haber un reacomodamiento de mucha gente, y creo que el triunfo va a ser más claro y más concreto. Así lo veo. Igualmente... ¿Por parte de quién? Por parte de Unión por Todos Pro. Bien. Sí. No, creo que eso va a pasar. Igualmente, digamos, hasta el 27, bueno, hasta el 25, porque empieza la veda, no hay que descansar, hay que seguir en contacto con la sociedad, hay que seguir hablando con la sociedad y no descansar. La elección se gana el día que se gana. Totalmente. No antes. Patricia, muchísimas gracias por estar acá. Yo, la verdad, me quedo enganchadísimo con el libro. Yo propongo que se los recomiendo. Me parece que es una forma distinta también de comunicar la política. Y es sumamente interesante sobre todo para los que decían, no hay nadie que pueda poner una base de cómo piensa, lo que quiere hacer o cómo hacerlo. Así que me parece que está bueno. Bueno, después me lo comentás. Sí. Dale. Nos tomamos un café y me lo comentás. Sí, totalmente. Dale. Esta charla fue mucho más extendida. Por teléfono después vamos a hablar después de actualidad distinta. ¿La pasaste bien? ¿Cómo? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos por venir. Hacemos una pequeña tanda y después ya venimos y nos despedimos.